Supercrack Estrella presenta El Círculo de los Inmortales, un misterioso laboratorio en busca de la eterna juventud. El secreto de la inmortalidad. Vivir para siempre. Romper con la única certeza que tenemos al nacer, la muerte. Ese es el pilar sobre el que se construyen las religiones e incluso los cimientos de aquellos que viven apasionadamente. Encontrar una razón o un sustento que nos aporte garantías. Nos aterroriza pensar que no somos más que materia circulando por la Tierra, y precisamente ese planteamiento es el que nos diferencia de otras especies. El pensamiento, la respuesta a qué habrá después de morir, es objeto de pensamiento y estudio desde el principio de los tiempos humanos. La búsqueda paralela del elixir de la vida eterna, también. Los expertos en medicina y tecnología trabajan con dos enfoques: curar el envejecimiento y volcar la conciencia a una inteligencia artificial, IA. Según este estudio, en 30 años, nada acabará con la especie humana porque, según asegura, el envejecimiento es una enfermedad curable y la IA será capaz de trascender los límites conocidos hasta ahora. Dotar a las máquinas de mente humana. ¿Pero puede una máquina tener o contener nuestras almas? Está claro que no, así que esa máquina no serás tú, será otra cosa. ¿Pero qué otra cosa será? ¿Por qué los extraterrestres están tan interesados en el alma de los humanos? ¿Será porque no son extraterrestres? Sino ángeles caídos que perdieron el poder de la encarnación, el poder de la materialización, cuando podían tomar la forma que querían con la materia y eran humanos. Pero fueron llevados a otra dimensión y perdieron el poder de la materialización. Pero con sus tecnologías entran en nuestra dimensión 3D, la Agenda 2030 marca el principio de algo para estos seres. La muerte del cuerpo seguirá siendo una evidencia, aunque aumentemos su esperanza y podamos prolongarla gracias a los avances médicos y científicos. Las terapias médicas cada vez serán más eficientes e incluso puede llegar el día en el que manipulemos los genes para evitar que nuestros hijos nazcan con predisposición a sufrir determinadas enfermedades. Pero no debemos olvidar nunca que eso solo estará en poder de las élites. Asimismo, hay diversas razones por las que el ser humano nunca podría vivir en cuerpo eternamente. Aquí algunas de ellas. 1. Las células del ADN se irían dañando progresivamente. Los errores de la propia genética y sus mutaciones tienen un tiempo definido. 2. El sistema inmune se debilita con el tiempo. Los anticuerpos y los linfocitos cada vez son menos efectivos y no pueden proteger al cuerpo de las amenazas externas. 3. Sin muerte, no hay evolución. El propio ciclo de la vida y la selección natural que nos ha hecho avanzar durante millones de años. 4. La sobrepoblación acabaría por ser un problema. 5. Nuestros órganos están programados para envejecer. Actualmente se barajan diversas herramientas para frenar, e incluso revertir, el envejecimiento. Entre ellas se encuentran las terapias de edición genética, como las basadas en la técnica CRISPR-Cas9, que podrían eliminar genes indeseables, por ejemplo, los responsables de ciertos tipos de cáncer o enfermedades hereditarias. Pero volvemos a lo mismo: en manos de quién estará esto. Algo similar ocurre con otros enfoques. Por ejemplo, reducir la exposición frente al estrés oxidativo limitando la ingesta calórica, esto es, restringiendo la cantidad y el valor energético de los alimentos para lograr una dieta óptima, tiene efecto sobre SIRT1. Esta enzima desacetilasa interviene en la regulación intracelular de la respuesta al estrés y otros factores homeostáticos, como la resistencia a la insulina, aumentando hasta un 50% la longevidad de los ratones. Por el contrario, la obesidad la reduce a la mitad. Efectos parecidos se han conseguido con un compuesto natural, el resveratrol, que eleva la expresión de esta proteína. Brian Johnson ha decidido utilizar la tecnología para mantener su cuerpo joven. Brian Johnson ha llevado la frase "la edad es solo un número" a otro nivel. El diseñador de software de 45 años ha estado buscando una manera de mantener su cuerpo joven. Johnson se ha fijado el objetivo de que todos sus órganos principales funcionen como si todavía estuviera en su adolescencia. Esto incluye su cerebro, hígado, riñones, dientes y piel, entre otros. La iniciativa se llama Project Blueprint y tiene a Johnson en una dieta estricta y un regimiento de ejercicios, según Bloomberg News. Johnson construyó su fortuna en la industria de la tecnología cuando creó una empresa de procesamiento de pagos llamada Braintree Payment Solutions. Vendió esta empresa a eBay por $800 millones en efectivo. El genio de la tecnología está interesado en regenerar su cuerpo para tener el estado físico de un joven de 18 años, la piel de un joven de 28 años y el corazón de un joven de 37 años. Durante este proceso, Johnson no está solo.
Tiene un equipo de 30 médicos que lo vigilan todo el tiempo. Sigue una dieta vegana estricta de 1977 calorías por día junto con un plan de entrenamiento diario que dura 1 hora. Realiza ejercicio de alta intensidad 3 veces por semana y sigue el mismo horario de sueño todas las noches. Brian Johnson no es la primera persona con una riqueza increíble que busca preservar sus cuerpos o encontrar el secreto de la inmortalidad. De hecho, es la gran obsesión de casi todos los súper ricos del mundo. La búsqueda de la cura de la muerte es un juego de ricos. Y no parece que eso vaya a cambiar pronto, algo que preocupa a algunos expertos en el caso de que los humanos lleguemos a descubrir cómo alcanzar la inmortalidad. A medida que la ciencia sigue impulsando las posibilidades de vivir más tiempo y vivir mejor, esa ciencia suele estar impulsada por la investigación financiada. ¿Y quién mejor para dar un cheque en blanco que un megamillonario como Jeff Bezos? De hecho, el año pasado, el fundador y ex consejero delegado de Amazon realizó una fuerte inversión en Altos Labs, una startup de biotecnología centrada en la programación del rejuvenecimiento celular para restaurar la salud y la resistencia de las células, con el objetivo de revertir enfermedades para transformar la medicina. Así pues, si los ricos pueden vivir más tiempo, los ricos pueden enriquecerse más, agravando el ya de por sí desequilibrado espectro del dinero, el poder y el control, sostienen los expertos en un nuevo artículo del Financial Times. El fundador de Amazon, y actual responsable de Blue Origin en su conquista del espacio, está invirtiendo cientos de millones de dólares en una investigación para detener el envejecimiento. ¿Cuánto puede vivir un ser humano? Desde que el ser humano es consciente de su existencia, se ha preguntado cómo puede alargar su vida, buscando la longevidad eterna y potenciando la inmunidad frente a ese punto y final que es la muerte. Actualmente, es físicamente imposible, y la trascendencia, el volcado de la conciencia humana a un recipiente artificial, es el fin último de cientos de científicos e ingenieros por todo el mundo, pero seamos honestos. Es un mero relato de ciencia ficción y su fundamento a día de hoy es poco menos que nulo. Sin embargo, Jeff Bezos y el multimillonario Yuri Milner pretenden buscar una solución al problema. Más allá del apoyo de Bezos y Milner, que habrían donado cientos de millones de dólares en los últimos meses, la empresa cuenta con un fuerte apoyo económico de importantes personalidades en el sector de la tecnología e inversores de capital riesgo. En otras palabras, en Alto Labs creen tener la línea de investigación correcta de cara a obtener la ansiada inmortalidad. Sí, suena al típico plan de un villano de cómic y parece que hay otros problemas muchos más urgentes que garantizar la eterna juventud. Premios Nobel de todo el mundo y científicos punteros, como el español Juan Carlos Ispizua, están siendo reclutados por Altos Labs. Un misterioso centro de investigación que busca lograr la eterna juventud. Detrás se encuentran Jeff Bezos, de Amazon, y un enigmático magnate de origen ruso-israelí. Y están seguros de lograr su objetivo. Dicen que si de joven has soñado con ser rico, cuando seas mayor soñarás con ser joven. Jeff Bezos, de 58 años, es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio de 200.000 millones de dólares, y Yuri Milner, de 60, un inversor y filántropo ruso-israelí afincado en Estados Unidos, roza los 5.000 millones. Es un secreto a voces que ambos magnates están detrás de Altos Labs, fundada en enero y envuelta en una aureola de misterio. Esta compañía ha sacudido el mundo de la ciencia. Su objetivo es revertir los estragos del envejecimiento que llevan a la discapacidad y a la muerte, mejorando a la vez la calidad de vida. A Bezos es un tema que le preocupa. Se despidió de los accionistas de Amazon con una carta en la que decía: evitar la muerte es algo en lo que hay que trabajar. Para ello se ha reclutado a un equipo de ensueño a golpe de talonario que incluye a 4 investigadores españoles de primera fila: Juan Carlos Ispizua, María Abad, Manuel Serrano y Pura Muñoz Cánoves. Los ángeles caídos realizaron la promesa a las élites de ser seres inmortales una vez cumplida la agenda que lleva siglos y siglos en marcha. La idea de Altos Labs se habría gestado durante la pandemia. Yuri Milner daba largos paseos con el empresario Rick Klausner, su amigo y vecino en los Altos Hills. Ambos habrían debatido si es factible o no conseguir el elixir de la eterna juventud. ¿Por qué no reunir a los que más saben del asunto y hacerles la pregunta? Dicho y hecho. A medida que envejecemos, nuestro ADN se va llenando de marcas epigenéticas, como un libro en el que vamos pegando posits. Esas marcas son instrucciones que sirven para encender ciertos genes, de tal modo que la célula se especializa y sirve, por ejemplo, para transportar hemoglobina o formar fibras musculares. Si los inhibes, la célula vuelve a un estado primitivo, como cuando era embrionaria.
y se torna pluripotente de nuevo, porque tiene la capacidad para convertirse en cualquier cosa. Al final de nuestras vidas hay tantos posits cubriendo las páginas que el ADN se vuelve ilegible. Pues bien, Yamanaka descubrió que aplicando 4 proteínas a células adultas en placas de Petri estas rejuvenecen. Abad y Serrano lograron replicar el experimento en ratones, pero con frecuencia aparecían tumores. Ispizua ha conseguido que los ratones sobrevivan y ahora quiere probar con monos, ubicándose una de las sedes de Altos Lab en Redwood, California, según informan las revistas económicas de Palo Alto. La web del centro de investigación no da pistas sobre su ubicación, aunque están acondicionando laboratorios en varias ciudades de Estados Unidos, el Reino Unido y muy posiblemente, Japón. Además, existen riesgos. Uno es el potencial cancerígeno. Y otro es que las células pierdan su identidad y no sean capaces de volver a realizar sus funciones originarias. Al fin y al cabo, al resetearlas borras su memoria. Así que antes de emplear el método en humanos, habría que saber cómo dosificarlo para no inutilizar órganos y tejidos. Estaríamos ante una nueva causa de muerte. Óbito por rejuvenecimiento, tampoco está claro cómo habría que administrar este remedio. En sus experimentos, Ispizua ha usado ratones modificados genéticamente, pero crear humanos transgénicos no es aceptable. Aunque en secreto vete tú a saber qué cosas se hacen, para eso está la Antártida, un estado fuera de la ley con ciudades ocultas bajo el hielo. La teoría de los inmortales, una conspiranoica visión del mundo que sostiene que los ricos y poderosos han encontrado la manera de torcer las leyes de la naturaleza. Y, literalmente, viven para siempre. Sus cultores defienden la idea de que algunas grandes celebridades están vivas desde hace muchísimos años. Uno de los supuestos ejemplos es el de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Las imágenes que dan vueltas por ahí lo muestran en distintos momentos de la historia, pero siempre en uniforme de combate. Y claro, en el listado entran varios millonarios. Entre ellos Elon Musk, el magnate obsesionado con convertirse en pionero de la exploración espacial. Sobre Musk se tejen decenas de lucubraciones. Esta en particular se basa en fotos viejas que lo mostrarían afrontando el paso de los días con una resistencia poco natural. No faltan los que señalan que la vida eterna debería incluir, también, la pinta eterna. Como lo demostraría esta foto de Johnny Depp, a quien se ve en 2 versiones muy similares, con varias generaciones de distancia. ¿Será que el galán es un vampiro? Otro ejemplo, Michael Jackson. Los que creen que su cara no era precisamente algo que embellecía al mundo, quizás se preocupen al saber que más de un crédulo opina que el artista pop ya habitó la tierra en época de los egipcios, tal como lo muestra esta escultura que actualmente decora los estantes del Field Museum de Chicago. ¿Y los Beatles? Por supuesto que la teoría sostiene que los Fat Four vienen ensayando hace siglos. Los documentos que demuestran esto serían una serie de viejas pinturas donde se los ve en plena interpretación. Una receta para la inmortalidad. Un desconocido hizo saber al príncipe de Ian que podría hacerlo inmortal. Y el príncipe mandó a uno de sus súbditos a aprender este arte, pero antes que el hombre pudiera aprenderlo, el desconocido murió, entonces el príncipe, furioso, ejecutó a su súbdito. No se dio cuenta de que el desconocido le había engañado, y culpó de tardanza a un inocente, eso demuestra la torpeza del príncipe. Porque un hombre aprecia más que todo su vida, y si el desconocido no supo conservar la suya, ¿cómo iba a guardar la del príncipe? En cuanto a la inmortalidad, Kurzweil cree que para 2030 podremos aumentar la esperanza de vida humana en más de 1 año cada año. Los nanobots fluirán a través de nuestro torrente sanguíneo, reparando y conectando nuestros cerebros a la nube. Cuando esto suceda, podremos enviar vídeos directamente desde nuestro cerebro, así como hacer una copia de seguridad de nuestros recuerdos. Para Kurzweil, la singularidad no es algo a lo que deba temerse, sino algo que mejorará a los humanos, convirtiéndonos finalmente en dioses. La inmortalidad está oculta en el ser humano, el gen Matusalén. La élite está buscando la inmortalidad y está muy cerca de conseguirla. Están utilizando varios métodos, uno de ellos las transfusiones de sangre. En el código genético humano existe un gen conocido como FOXO o gen Matusalén que podría darnos claves sobre la longevidad antinatural. La Tierra. 2100. El mundo es gobernado por superhumanos con X superior a los 1000. Desde sus altas torres ellos gestionan el enjambre de humanos. Masas de seres humanos inferiores controlados desde el nacimiento hasta la muerte, por lo menos a aquellos que se les permita vivir. Los subhumanos serán moldeados y formados.
Serán una vida diseñada para los propósitos y los caprichos de la casi como dioses élite, que es la mente maestra de la ajetreada sociedad, casi como colmena. En caso de que algunos tengan la brillante idea del derrocamiento o el vivir más que los autoproclamados maestros y sus 10.000 años de rage, es mejor que ellos lo olviden. Los gobernantes serán inmortales. ¿Una historia de ciencia ficción clásica? No, es una visión del futuro que algunos del llamado movimiento transhumano tratan de lograr. Por supuesto, los que trabajan para crear este mundo aterrador completamente esperan estar entre las filas de los señores gobernantes. Esta es la visión del mundo y la advertencia que subyace en la novela clásica Brave New World de Aldous Huxley. Muchos de los elementos más aterradores de la novela han sido adaptadas por los investigadores más obsesionados con alcanzar una élite inmortal. El anteproyecto del mundo está diseñado de arriba hacia abajo, el mandato definitivo y control de la sociedad global. La sociedad que ellos imaginan y promocionan también tiene fuertes paralelismos a la no menos conocida novela de Frank Herbert Tales from Cybe, una visión de pesadilla de drones humanos imitando a la sociedad como colmena creada por las abejas. Mientras que un número significativo de miembros del movimiento transhumano se inclina por una versión de una sociedad colmena utilizando dicha población. Un transhumanista, teórico de la IA Eliezer Yudkowsky rechaza las ideas de Minsky. En cambio, Yudkowsky está convencido que la tecnología de la inmortalidad debe ser desarrollada rápidamente antes que un grupo o gobierno con malas intenciones lo haga primero. Él ve la inteligencia artificial como la clave para desbloquear la puerta de la inmortalidad. Pero debe hacerse de forma correcta porque si no es así, podrían seguirles terribles consecuencias. Si un afán de superación de la IA es lanzada en conjunto de forma descuidada, podríamos estar en serios problemas, advierte. Ian Pearson, un futurista británico y transhumanista, cree que la muerte será una cosa del pasado para el año 2050. Pearson es uno de los muchos futuristas, expertos en cibernética y investigador de la inteligencia artificial cuyos pensamientos están convergiendo en la misma idea básica. ¿Por qué no subir todo lo que está en el cerebro, todo lo que hace una persona, quien es, en un superordenador y después descargarla de nuevo en un cuerpo nuevo? Haciendo tal cosa el individuo sería teóricamente inmortal. Para trabajar en ello, se necesitará más avances en el hardware y el software, y mejoradas interface tendrá que ser desarrolladas entre el cerebro y el cerebro de silicio. Ya que es básicamente un desafío de ingeniería, es factible. Otros científicos sostienen que la clave para la vida eterna está en el ADN humano y sus indicadores. Aunque otros están concentrando sus esfuerzos de investigación en técnicas para regenerar las células humanas para siempre sin pérdida crítica de información biológica. Luego están el subconjunto de transhumanistas que se llaman los singularistas, que ven el silicio y el acero como la forma para nunca morir. Creando una raza inmortal como la inspiración de Star Trek, los superhumanos Borg. El mundo es gobernado por superhumanos con X superior a los 1000. Esto de 1000 yo lo pudimos ver en Inteligencia Artificial en 2001, una odisea del espacio, cuando el padre de la singularidad creó el primer computador asesino. El argumento era simple. Una expedición rutinaria al Mare Crisium de la Luna descubre una estructura translúcida piramidal, inconfundiblemente labrada por una mano inteligente. Soy un computador AL de la serie 9000, decía el ordenador de 2001. Una odisea del espacio, cuyo nombre ha dado lugar a una singular leyenda urbana de Hollywood. La leyenda. Stanley Kubrick pidió permiso a IBM para llamar al ordenador de 2001, una odisea del espacio con el nombre de la empresa de ordenadores. Al serle denegado, le puso al ordenador AL, que está formado por las letras anteriores a cada una de las siglas de IBM. Hechos empíricos. La marca IBM puede verse en uno de los paneles de la nave hacia la mitad del metraje de 2001, una odisea del espacio. IBM también aparece como asesora en los títulos de crédito del film, junto con otras muchas empresas. En aquel momento, había logrado un enorme éxito con su sistema 360, por lo que la entidad no quería ni mucho menos que su nombre apareciera asociado al de una máquina que se rebela contra los humanos. Pese a todo, C.C. Hollister, director corporativo de Relaciones Públicas de IBM, dio permiso a Kubrick para que se mencionara a IBM. Según Randall Cohen, director científico de la iniciativa del ruso Ichkov, el cerebro convierte las entradas de información y los datos sensoriales en respuestas, en nuestro comportamiento. Y lo hace por medio de la computación. Ese es el punto de inicio de la teoría de la transferencia de cerebros a un superordenador. Nuestro cerebro es una máquina, sí, pero creada por la naturaleza.
Es verdad que en la reconstrucción cerebral se ha avanzado mucho en muy poco tiempo, surgen tecnologías y técnicas que hace 20 años se pensaba que eran un sueño, lo que era ciencia ficción hace 2 décadas ahora es una realidad, defiende De Felipe. El problema es que los avances en este campo son lentos, el proyecto del conectoma humano se puede comparar con el del genoma humano, que se consiguió en 15 años, pero los neurocientíficos lo tienen algo más complicado que los genetistas, por el volumen de datos y porque casi todo lo que se sabe se basa principalmente en experimentos con animales. El laboratorio del neuroanatomista De Felipe es uno de los pocos donde se están estudiando a nivel microestructural las neuronas del cerebro, la sinapsis, ahora mismo están reconstruyendo el cerebro de un ratón y en unas semanas viaja a Suiza, donde están empezando a reconstruir un circuito cortical humano basándose en datos de autopsias, modelos matemáticos y simulaciones que van reproduciendo en un circuito in silico. La columna cortical es una unidad de funcionamiento de la corteza cerebral de apenas 3 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho, y hay miles en el cerebro, explica Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología y responsable de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Mixto UCMISI y de evolución y comportamiento humanos. Puede que muchas de las conexiones sean prescindibles o redundantes y que una buena simulación de un cerebro no necesite todas, pero estamos muy lejos de conseguir meter la totalidad mínimamente necesaria de un cerebro en un ordenador, aún no existe un soporte suficiente para tanto dato, puede ser factible tener los recuerdos de una persona o su sabiduría en un ordenador, pero es algo lejano, añade. Abordar la investigación de forma interdisciplinar es clave, al igual que compartir datos a nivel global, así, no es casual que firmas como IBM estén muy presentes en proyectos como el Blue Brain, activo en varios países europeos, hace falta un poder de computación enorme, al igual que la suma de otras disciplinas. Ingenieros que trabajan con imágenes, matemáticos, expertos en fisiología, anatomistas. Pero aún resolviendo todos estos retos, ¿podríamos despertarnos en un mundo virtual y sentirnos nosotros mismos? Algunos de los mayores investigadores en el campo de la conciencia, como Christoph Koch, defienden que si Internet fuera todavía más complejo podría generar procesos conscientes. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro está dentro de un cuerpo con el que se comunica. Un cerebro aislado, ¿cómo va a funcionar? Le faltaría toda la información sensorial, visual, puedes poner electrodos en la corteza visual y generar imágenes o recuerdos mediante estímulos, pero no estarías en tu entorno natural. En el mito griego de la Sibila de Cumas, Apolo le concede un deseo. Esta, entonces, cogió un puñado de arena en su mano y pidió vivir tantos años como partículas de tierra había cogido. La leyenda dice que vivió 9 vidas humanas de 110 años cada una. Sin embargo, fue poco ambiciosa. ¿Por qué no pedir la inmortalidad? Un puñado de científicos y multimillonarios quieren ser verdaderamente ambiciosos y no solo aspirar a que la humanidad viva más años, sino que lo haga para siempre. Compañías como Google, Microsoft, IBM o Apple coinciden en que el sueño de la inmortalidad está más cerca que nunca. Con apenas 31 años, el magnate ruso Dmitry Pskov causó gran revuelo al crear la iniciativa 2045, una idea que reunió a 30 científicos para crear un centro de investigación que averiguara sobre formas de encontrar la inmortalidad. El físico británico Stephen Hawking cree que es teóricamente posible copiar el cerebro humano por vía informática y almacenarlo en un ordenador. Y eso es justo lo que es el Avatar Project liderado por Dmitry Pskov. El Avatar Project tiene 4 fases, que esperan completarse antes del año 2045. Avatar A. Consiste en crear un robot que pueda ser controlado por nuestra mente, no es ningún disparate si tenemos en cuenta que ya hay personas con mutilaciones que controlan mentalmente piernas y brazos protéticos, incluso exoesqueletos. Avatar B. Trasplantar un cerebro humano en otro cuerpo. Esta fase es más complicada porque, para que un cerebro trasplantado continúe funcionando, debe mantener activas todas las conexiones neuronales y todas las vías que le suministran alimentos y energía. Un médico dijo recientemente que lo iba a conseguir, no sin cierta polémica. Y Lifenaut ya está creando robots que puedan reproducir los comportamientos que el cerebro clonado deba reproducir. Avatar C. De cargar del cerebro humano en un cerebro artificial, para llegar a este punto hay que disponer de 2 cosas que aún no disponemos. Suficiente capacidad de procesamiento y suficiente conocimiento del cerebro humano, para acercarnos a ello, hay varios proyectos en marcha, como el proyecto Cerebro Humano, que aspira a simular las funciones de los 86.000 millones de neuronas del cerebro humano, así como los 1.000 billones de conexiones neuronales. Avatar D.
Crear un cuerpo virtual, al estilo Matrix. Llegados a ese punto deberíamos formularnos una cuestión filosófica. ¿Seguiremos estando vivos? ¿Se perderá el yo? John Titor era un usuario de BBS, tablones de anuncios electrónicos. Estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red, aparte de los chats y los foros web, pero incluso entonces los BBS ya estaban algo anticuados. Básicamente eran como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar. De la misma manera que puedes colgar un anuncio en un tablón de anuncios, los BBS permitían a cualquiera hablar de sus cosas. Pero el usuario que usaba el apodo Time Travel 0 en el foro Time Travel Institute no hablaba de cualquier cosa. Hablaba del futuro. Según su historia, su nombre era John Titor, un viajero del tiempo, y venía del año 2036. Para demostrarlo, fue colgando pequeños trozos de información, como esquemas de su máquina del tiempo, pero nunca la suficiente como para unir todas las líneas. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos, como un soldado que presentaba un informe, porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante. La misión consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador IBM 5100, considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad, aunque pesaba sus 24 kilogramos. El motivo es que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se usaban en el 2036. ¿Qué hay de cierto? Tanto Stanley Kubrick como Arthur C. Clarke, co-guionista y autor de la novela, han repetido en varias ocasiones que el hecho de que adelantando cada letra de AL 9000 en el abecedario de como resultado IBM no fue más que una coincidencia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.